Bienvenidos a Café Literario, Jane Eyre, capítulo 3. Lo primero de lo que me acuerdo después de aquello es de una especie de pesadilla en el curso de la cual veía ante mí una extraña y terrible claridad roja, atravesada por barras negras. Parecía oír voces confusas, semejantes al aullido del viento o al ruido de la caída del agua de una cascada. El terror confundía mis impresiones. Luego noté que alguien me levantaba, me incorporaba de un modo mucho más suave que hasta entonces lo hiciera nadie conmigo y me sostenía en aquella posición, con la cabeza apoyada, no sé si en una almohada o en un brazo. 5 minutos después, las nubes de la pesadilla se disiparon y me di cuenta de que estaba en mi propio lecho y que la luz roja era el fuego de la chimenea del cuarto de niños. Era de noche. Una bujía ardía en la mesilla. Bessie estaba a los pies de la cama con una vasija en la mano y un señor, sentado a la cabecera, se inclinaba hacia mí. Sentí una inexplicable sensación de alivio, de protección y de seguridad al ver que aquel caballero era un extraño a la casa. Separé mi mirada de Bessie, cuya presencia me era menos desagradable que me lo hubiera sido, por ejemplo, la de Miss Abbott, y la fijé en el rostro del caballero. Le reconocí. Era el señor Lloyd, un boticario a quien mi tía solía llamar cuando alguien de la servidumbre estaba enfermo. Para ella y para sus niños avisaba al médico siempre. ¿Qué? ¿Sabes quién soy?, me preguntó el señor Lloyd. Pronuncié su nombre y le tendí la mano. Él la estrechó, sonriendo, y dijo: Vaya, todo va bien. Luego encargó a Bessie que no me molestasen durante la noche y dio algunas otras instrucciones complementarias. Dijo después que volvería al día siguiente y se fue, con gran sentimiento mío. Mientras estuvo sentado junto a mí, yo sentía la impresión de que tenía un amigo a mi lado, pero cuando salió y la puerta se cerró tras él, un gran abatimiento invadió mi corazón. Dijérase que la habitación se había quedado a oscuras. ¿No tiene ganas de dormir, señorita Jane?, preguntó Bessie con inusitada dulzura. Apenas me atreví a contestarle, temiendo que sus siguientes palabras fuesen tan violentas como las habituales. Probaré dormir, dije únicamente. ¿Quiere usted comer o beber algo? No, Bessie, muchas gracias. Entonces voy a acostarme, porque son más de las 12. Si necesita algo durante la noche, llámeme. Aquella extraordinaria amabilidad me animó a preguntarle: ¿Qué pasa, Bessie? ¿Estoy enferma? Se desmayó usted en el cuarto rojo, pero esté segura de que pronto se pondrá bien. Y se fue a la habitación de la doncella, que estaba contigua. Le oí decirle: Venga a dormir conmigo en el cuarto de los niños. Sara no quisiera por nada del mundo estar sola con esa pobre pequeña. Temo que se muera. Dios sabe lo que habrá visto en el cuarto rojo. La señora esta vez ha sido demasiado severa. Sara la acompañó. Ambas se acostaron y durante media hora estuvieron cuchicheando, antes de dormirse. Yo únicamente pude entender retazos aislados de su conversación, por los que solo saqué en limpio la esencia del objeto de la charla. Vio una aparición vestida de blanco, y detrás de ella un enorme perro negro. 3 golpes en la puerta de la habitación, una luz en el cementerio de la iglesia, y otras cosas por el estilo. Se durmieron, al fin. El fuego y la bujía se apagaron. Pasé toda la noche en un temeroso insomnio. Mis ojos, mis oídos y mi cerebro estaban invadidos de un miedo terrible. De un miedo como solo los niños pueden sentir. Con todo, ninguna enfermedad grave siguió a aquel incidente del cuarto rojo. El suceso me produjo únicamente un trauma nervioso, que aún hoy repercute en mi cerebro. Sí, señora Reed, a usted le debo bastantes sufrimientos mentales, pero la perdono, porque sé que ignoraba usted lo que hacía y que, cuando me sometía a aquella tortura, pensaba corregir mis malas inclinaciones.
Al día siguiente ya me levanté y estuve sentada junto al fuego de nuestro cuarto, envuelta en un mantón. Físicamente me sentía débil y quebrantada, pero mi mayor sufrimiento era un inmenso abatimiento moral, un abatimiento que me hacía prorrumpir en silencioso llanto. Intentaba enjuagar mis lágrimas, pero inmediatamente otras inundaban mis mejillas. Sin embargo, tenía motivos para sentirme feliz. La señora Reed había salido con sus niños en coche. Abbott estaba en otro cuarto, y Bessie, según se movía de aquí para allá arreglando la habitación, me dirigía de vez en cuando alguna frase amable. Tal cosa constituía para mí un paraíso de paz, acostumbrada como me hallaba a vivir entre continuas reprimendas y frases desagradables. Pero mis nervios se hallaban en un estado tal que ni siquiera aquella calma podía apaciguarla. Bessie se fue a la cocina y volvió trayéndome una tarta en un plato de china de brillantes colores, en el que había pintada un ave del paraíso enguirnaldada de pétalos y capullos de rosa. Aquel plato despertaba siempre mi más entusiasta admiración y, repetidas veces, había solicitado la dicha de poderlo tener en la mano para examinarlo, pero tal privilegio me fue denegado siempre hasta entonces. Y he aquí que ahora aquella preciosidad se hallaba sobre mis rodillas y que se me invitaba cordialmente a comer el delicado pastel que contenía. Mas aquel favor llegaba, como otros muchos ardientemente deseados en la vida, demasiado tarde. No tenía ganas de comer la tarta y las flores y los plumajes del pájaro me parecían aquel día extrañamente deslucidos. Bessie me preguntó si quería algún libro, y esta palabra obró sobre mí como un enérgico estimulante. Le pedí que me trajese de la biblioteca Los viajes de Gulliver. Yo los leía siempre con deleite renovado y me parecían mucho más interesantes que los cuentos de hadas. Habiendo buscado en vano los enanos de los cuentos entre las campánulas de los campos, bajo las setas y entre las hiedras que decoraban los rincones de los muros antiguos, había llegado hace tiempo en mi interior a la conclusión de que aquella minúscula población había emigrado de Inglaterra, refugiándose en algún lejano país. Y como Lilliput y Brobdingnag eran, en mi opinión, partes tangibles de la superficie terrestre, no dudaba de que, algún día, cuando fuera mayor podría, haciendo un largo viaje, ver con mis ojos las casitas de los liliputienses, sus arbolitos, sus minúsculas vacas y ovejas y sus diminutos pájaros, y también los maizales del país de los gigantes, altos como bosques, los perros y gatos, grandes como monstruos, y los hombres y las mujeres del tamaño de los toros. No obstante, ahora tenía en mis manos aquel libro, tan querido para mí, y mientras pasaba sus páginas y contemplaba sus maravillosos grabados, todo lo que hasta entonces me causaba siempre tan infinito placer, me resultaba hoy turbador y temeroso. Los gigantes eran descarnados espectros, los enanos malévolos duendes, y Gulliver un desolado vagabundo perdido en aquellas espantables y peligrosas regiones. Cerré el libro y lo coloqué sobre la mesa, al lado de la tarta intacta. Bessie había terminado de arreglar el cuarto y, abriendo un cajoncito lleno de espléndidos retales de tela y satín, se disponía a hacer un gorrito más para la muñeca de Georgiana. Mientras lo confeccionaba, comenzó a cantar. En aquellos días lejanos, oh cuánto tiempo atrás, le había oído a menudo cantar lo mismo y me agradaba mucho. Bessie tenía, o me lo parecía, una voz muy dulce, pero entonces yo creía notar en su acento una tristeza indescriptible. A veces, absorta en su trabajo, cantaba el estribillo muy bajo, muy lento. ¿Cuánto tiempo atrás? Y la melodía sonaba con la dolorosa cadencia de un himno funeral. Luego pasó a cantar otra balada, y esta era ya francamente melancólica. Mis pies están cansados y mis miembros rendidos. Qué áspero es el camino, que empinada la cuesta.
pronto las tristes sombras de una noche sin luna cubrirán el camino del pobre niño huérfano. ¿Por qué me han mandado tan lejos y tan solo? Entre los campos negros y entre las grises rocas. Los hombres son muy duros, solamente los ángeles velan los tristes pasos del pobre niño huérfano. Y aquí que sopla suave la brisa de la noche, ya en el cielo no hay nubes y las estrellas brillan, porque Dios bondadoso ha querido ofrecer protección y esperanza al pobre niño huérfano. ¿Acaso caeré cruzando el puente roto? Me hundiré en las ciénagas siguiendo un fuego fatal. Entonces el buen padre de las alturas recibirá el alma del pobre niño huérfano. Cuando en este mundo no haya nadie que me ame y no tenga ni padres ni hogar a que acogerme, no ha de faltar al fin el cielo, no dar ni el cariño de Dios al pobre niño. Bessie, cuando acabó de cantar, me dijo: «Señorita Jane, no llore». Era como si hubiese dicho al fuego: «No quemes». Pero, ¿cómo podía ella adivinar mi sufrimiento? El señor Lloyd acudió durante la mañana. «Ya levantada, ¿eh? ¿Qué tal está?» Bessie contestó que ya me hallaba bien. «Hay que tener mucho cuidado con ella. Ven aquí, Jane. Te llamas Jane, ¿verdad?» «Sí, señor. Jane Eyre». «Bueno, dime, ¿por qué llorabas? ¿Te ocurre algo?» «No, señor. Quizás llore porque la señora no la ha llevado en coche con ella», sugirió Bessie. «Seguramente no. Es demasiado mayor para llorar por tales minucias». Yo protesté de aquella injusta imputación, diciendo: «Nunca he llorado por esas cosas. No me gusta salir en coche. Lloro porque soy muy desgraciada». «Oh, señorita», exclamó Bessie. El boticario pareció quedar perplejo. Yo estaba en pie ante él mientras me contemplaba con sus pequeños ojos grises, no muy brillantes, pero sí perspicaces y agudos. Su rostro era anguloso, aunque bien conformado. Me miró detenidamente y me preguntó: «¿Qué sucedió ayer?» «Se cayó», se apresuró a decir Bessie. «¿Cómo que se cayó? Cualquiera diría que es un bebé que no sabe andar. No puede ser. Esta niña tiene al menos 8 o 9 años. «Es que me pegaron», dije, dispuesta a dar una explicación del suceso que no ofendiera mi orgullo de niña mayor. «Pero no me puse mala por eso», añadí. El señor Lloyd tomó un polvo de rapé de su tabaquera. Cuando lo estaba guardando en el bolsillo de su chaleco, sonó la campana que llamaba a comer a la servidumbre. «Váyase a comer», dijo a Bessie al oír la campana. «Yo entre tanto leeré algo a Jane hasta que vuelva usted». Bessie hubiese preferido quedarse, pero no tuvo más remedio que salir, porque la puntualidad en las comidas se observaba con extraordinaria rigidez en Gateshead Hall. «¿Qué es lo que te pasó ayer?», preguntó el señor Lloyd cuando Bessie hubo salido. «Me encerraron en un cuarto donde había un fantasma y me tuvieron allí hasta después de oscurecer». El boticario sonrió, pero a la vez frunció el entrecejo. «¿Qué niña eres? ¿Un fantasma? ¿Tienes miedo a los fantasmas?» Sí, era el fantasma del señor Reed, que murió en aquel cuarto. Ni Bessie ni nadie se atreve a ir a él por la noche, y a mí me dejaron allí sola y sin luz. Es una maldad muy grande y nunca la perdonaré». «¡Qué bobada! ¿Y es por eso por lo que te sientes tan desgraciada?
¿Tendrías miedo allí ahora, que es de día? No, pero por la noche sí. Además soy desgraciada, muy desgraciada por otras cosas. ¿Qué cosas? Dímelas. Yo hubiera deseado de todo corazón explicárselas, y sin embargo, me resultaba difícil contestarle con claridad. Los niños sienten, pero no saben analizar sus sentimientos, y si logran analizarlos en parte, no saben expresarlos con palabras. Temerosa, sin embargo, de perder aquella primera y única oportunidad que se me ofrecía de aliviar mis penas narrándolas a alguien, dije, después de una pausa, una respuesta tan verdadera como pude, aunque poco explícita en realidad. Soy desgraciada porque no tengo padre, ni madre, ni hermanos, ni hermanas. Pero tienes una tía bondadosa y unos primitos. Yo callé un momento, luego insistí. Pero John me pega y mi tía me encierra en el cuarto rojo. El señor Lloyd sacó otra vez su caja de rapé. ¿No te parece que esta casa es muy hermosa?, dijo. ¿No te agrada vivir en un sitio tan bonito? Pero la casa no es mía, y Abbott dice que tengo menos derecho de estar aquí que una criada. Bah, no es posible que no te encuentres a gusto. Si tuviera dónde ir, me iría muy contenta, pero no podré hacerlo hasta que sea una mujer. ¿Acaso puedas? ¿Quién sabe? ¿No tienes otros parientes además de la señora Reed? Creo que no, señor. ¿Tampoco por parte de tu padre? No lo sé. He preguntado a la tía y me ha respondido que tal vez tenga algún pariente pobre y humilde, pero que no sabe nada de ellos. Si lo tuvieras, ¿te gustaría irte con él? Reflexioné. La pobreza desagrada mucho a las personas mayores y, con más motivo, a los niños. Ellos no tienen idea de lo que sea una vida honrada y laboriosa pobreza, y esta la relacionan siempre con los andrajos, la comida escasa, la lumbre apagada, los modales groseros y los vicios censurables. La pobreza entonces era, para mí, sinónimo de degradación. No me gustaría vivir con pobres, fue mi respuesta. Aunque fuesen amables contigo, yo no comprendía cómo unas personas humildes podían ser amables. Además, hubiera tenido que acostumbrarme a hablar con ellos, adquirir sus modales, convertirme en una de aquellas mujeres pobres que yo veía cuidando a los niños y lavando ropa a la puerta de las casas de Gateshead. No me sentí lo bastante heroica para adquirir mi libertad a tal precio. Así pues dije, no, tampoco me gustaría ir con personas pobres, aunque fueran amables conmigo. ¿Tan miserables piensas que son esos parientes tuyos? ¿A qué se dedican? ¿Son trabajadores? No lo sé. La tía dice que, si tengo algunos, deben ser unos pordioseros, y a mí no me gustaría ser una mendiga. ¿No te gustaría ir a la escuela? Volví a reflexionar. Apenas sabía lo que era una escuela. Bessie solía hablar de ella como de un sitio donde las muchachas se sentaban juntas en bancos y donde había que ser muy correcto y puntual. John Reed odiaba el colegio y renegaba de su maestro, pero las inclinaciones de John Reed no tenían por qué servirme de modelo. Y si bien lo que Bessie contaba acerca de la disciplina escolar, basándose en los informes suministrados por las hijas de la familia donde estuviera colocada antes de venir a Gateshead, era aterrador en cierto punto, otros datos proporcionados por ella y obtenidos de aquellas mismas jóvenes me parecían considerablemente atractivos. Bessie solía hablar de cuadritos de paisajes y flores que aquellas jóvenes aprendían a hacer en el colegio, de canciones que cantaban y música que tocaban, de libros franceses que traducían. Todo aquello me inclinaba a emularlas. Además, estar en la escuela significaba cambiar de vida, hacer un largo viaje, salir de Gateshead, cosas todas que resultaban en gran manera atrayentes. Me gustaría ir a la escuela, fue pues la contestación que di como resumen de mis pensamientos. Bueno, quién sabe lo que pueda ocurrir, dijo el señor Lloyd, y agregó, al salir, como hablando consigo mismo. La niña necesita cambio de aire y de ambiente. Sus nervios no se hallan en buen estado.
Bessie volvía del comedor y, al mismo tiempo, sentimos el rodar de un carruaje sobre la arena del camino. ¿Es su señora?, preguntó el boticario. Quisiera hablar con ella antes de irme. Bessie le invitó a pasar al comedorcito. En la entrevista que el señor Lloyd tuvo con mi tía, supongo, por el desarrollo ulterior de los sucesos, que él recomendó que me enviasen a un colegio y que la resolución fue bien acogida por ella. Así lo deduje de una conversación que una noche mantuvo Abbott con Bessie en nuestro cuarto, cuando yo estaba ya acostada y, según ellas, creían dormida. La señora quedará encantada de librarse de una niña tan traviesa y de tan malos instintos, que no hace más que maquinar maldades, decía Abbott, quien, al parecer, debía de tenerme por un Guy Fawkes en ciernes. Aquella misma noche, en el curso de la charla de las dos mujeres, me enteré por primera vez de que mi padre había sido un humilde pastor, de que mi madre se casó con él contra la voluntad de sus padres, quienes consideraban al mío como muy inferior a ellos, de que mi abuelo, enfurecido, se negó a ayudar a mi madre ni con un chelín, de que mi padre había contraído el tifus visitando a los enfermos pobres de una ciudad fabril donde estaba situado su curato, y de que se lo contagió a mi madre, muriendo los dos en el intervalo de un mes. Bessie, oyendo aquel relato, suspiró y dijo: «La pobrecita Jane es digna de compasión, ¿verdad, Abbott?» «Si fuese una niña agradable y bonita», repuso Abbott, «sería digna de lástima. Pero un renacuajo como ella no inspira compasión a nadie». «No mucha, es verdad», convino Bessie. «Si fuera tan linda como Georgiana, las cosas sucederían de otro modo». «Yo adoro a Georgiana», dijo la vehemente Abbott. «Qué bonita está, con sus largos rizos y sus ojos azules, y con esos colores tan hermosos que tiene, parecen pintados». «Ay, Bessie, me apetecería comer liebre». «También a mí, pero con un poco de cebolla frita. Venga, vamos a ver lo que hay». Y salieron. Y así es como terminamos el tercer capítulo. Como pueden darse cuenta, fue un poco más largo que los anteriores, pero bastante ameno. Espero que les haya gustado y no olviden suscribirse, además de darle like a este video y compartirlo.